Dios a menudo bendice al pueblo dándole líderes y pastores que velan por las almas, enseñando, consolando, edificando y sirviendo con entrega para cumplir la voluntad de Dios. 20 de junio de 1975 se unen Gerardo Jesús Yajo Moyo y Marlena Barrera Barrera, siendo esa la primera unión matrimonial del IPUB en el Perú. En ese mismo año, con fe y visión, viajaron para la ciudad de Arequipa para establecer la Iglesia Pentecostal Unida del Perú en esta ciudad. Buscando un local, bajo la dirección de Dios, encontraron una vecindad en Puente Bolognesi 214, quien amablemente la dueña Piedad Torrico les concedió el lugar, quedando a tan solo unas cuadras de la Plaza de Armas. Y aquí, un 30 de agosto de 1975, se establece la Iglesia Pentecostal Unida del Perú, en Arequipa. En todo este proceso, nacieron sus 3 hijas, Rebeca, Dorcas y Eunice, viviendo los 5 en el segundo piso de la iglesia por varios años. Cuando se inició la obra, se presentaron varios desafíos, entre ellos los primeros aires libres y evangelización de las almas, debido al rechazo de la palabra de Dios. Al pasar de los meses, empezaron a llegar las primeras almas, entre ellos el hermano Francisco Bravo, uno de los más antiguos de la iglesia. 1980. Con mucha fe, las oraciones de la iglesia fueron escuchadas. El Señor empezó a añadir nuevos hermanos a la iglesia, y con este punto de la historia, la congregación comenzó a expandirse. Cada culto que pasaba caía la presencia de Dios, y eran todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en nuevas lenguas, y eran bautizados en el nombre de Jesús, siendo el hermano Bernabé Chuchullo, que a la fecha en vida, uno de los primeros bautizados por el pastor Gerardo en la iglesia. Primer matrimonio de la iglesia, pastor Guillermo Mamani y hermana Agustina Yanarico, quien fue el primer ayudante del pastor Gerardo Yajo. Segundo matrimonio, hermano Ángel Capacoida y hermana Margarita. En los primeros años, las convenciones se organizaban en Bolognesi 214. Hermanos de diferentes ciudades llegaban para escuchar la palabra de Dios, por lo que la iglesia llegó a quedar muy pequeña. El primer local alquilado para las convenciones fue la Liga Agraria de Arequipa, en la calle Santa Catalina, y luego pasó a ser el Colegio Hipólito Sánchez, ubicado en la calle Bolívar, donde miembros de la iglesia estudiaban, y esto facilitó el uso de ese lugar. Con el pasar de los meses, los problemas empezaron a surgir, debido a las quejas recibidas por algunas familias dentro de la vecindad, quienes no estaban de acuerdo con los cultos debido al gran avivamiento en cada servicio. Fue ahí donde la iglesia empezó a orar por un lugar propio, donde los hermanos sintieran esa libertad de poder alabar al Señor Jesucristo. Y en 1988, después de muchos años de ayuno y oración, el Señor Jesús respondió al clamor de su iglesia. El pastor Gerardo salía constantemente a caminar por la ciudad, buscando terrenos en venta. Un día, el Señor Jesús, en una visión, le reveló el lugar que había separado para su iglesia. Mientras venía caminando del Puente Grau, encontrando en ese lugar un terreno en venta en calle Ugarte número 500, que años más tarde se convertiría en la iglesia central de Arequipa. Para poder realizar la compra del terreno, fueron muchos años de lucha y pruebas en la iglesia. Con tan solo un grupo pequeño de hermanos, empezó el trabajo para recaudar dinero para la compra del terreno, dándose aquí la primera actividad de la iglesia, una parrillada que se realizó en el bosque de Socabaya. 1989. Tras la partida del pastor Guillermo Mamani, el cual fue un golpe duro para la iglesia, relevando su cargo como segundo ayudante del pastor Gerardo Yajo, el pastor Martín Aymachoque Cumpa, sirviendo al Señor con una sonrisa que siempre lo caracterizaba. 1992. Comienzan los hechos que marcarían la historia de la iglesia en calle Ugarte número 500. Después de mucho ayuno y oración, Dios permitió que se empezara la obra, iniciando con una ceremonia muy significativa, la primera piedra, que daba inicio al comienzo de una obra en cero. Fueron partícipes los primeros pioneros de la iglesia, y como invitado que dirigió la ceremonia, el misionero Ronald Cole, dando un paso importante al avivamiento y crecimiento de la iglesia. 1993. Se empezó la construcción de la primera planta del lugar. Fue un tiempo de mucho trabajo para la iglesia. Culminando este plazo, comenzó la construcción del segundo piso, donde queda ubicada la cocina y el salón de usos múltiples. Y por último, tiempo después, el tercer piso, donde se llegó a levantar la casa pastoral. 1994.
La iglesia se puso inquietante al ya no poder tener libertad para alabar a Dios por las constantes quejas de los vecinos, siendo un domingo que la iglesia asistió a calle Ugarte número 500 a ver el avance de la construcción. Al ver este hermoso templo, la congregación decidió quedarse y no volver a Puente Bolognesi 214, que para los siguientes días comenzaron a hacerse los cultos en calle Ugarte número 500. 1995. Luego de que la iglesia se trasladó, la familia pastoral vino a vivir a este lugar, a pesar de las pocas comodidades que había en ese entonces por la construcción del templo. Vivieron por 2 años en un salón de la escuela dominical, de noche siendo el lugar para dormir y de día la sala y la cocina. Pastor Gerardo, un hombre de fe, todo lo que ganaba lo invertía en la iglesia y muchas veces quedando sin centavos para la familia, ya que todo era para la obra de Dios y el sueño de un día ver la iglesia construida. Al comenzar la construcción de la segunda y tercera planta, fueron muchos meses de esfuerzo y algunas veces faltaba dinero y alimento, pero Dios siempre respaldaba con su mano poderosa. Quien diseñó los planos, realizado por el arquitecto José de los Ríos y supervisado por el arquitecto Saúl Valero. También destacando los maestros que encabezaban la obra, el hermano Zenón Cayagua, que hoy en día actual pastor de la iglesia en Camaná, el hermano Víctor Tuni y hermanos que apoyaban en distintas áreas de la iglesia, el hermano Modesto Tamari y los hermanos Fabio y Pedro Coila. Al finalizar la construcción, el pastor Gerardo entregó unas placas conmemorativas para aquellos que estuvieron en todo el seguimiento de la obra, siendo estos el hermano Zenón Cayagua, hermano Fabio Coila, hoy en día pastores, y el hermano Víctor Tuni. 2003. Mismo lugar de procedencia del pastor Gerardo, el hermano Henry Quicaño, que en la actualidad, pastor de la iglesia de Ipu Bustamante, contuvo matrimonio con la segunda hija del pastor Gerardo, nuestra hermana Dorcas. Fruto de ese amor, sus 2 hijas, Keila y Casey. 2004. Llega a Arequipa nuestro pastor Rafael Lima, casado con nuestra hermana Rebeca, hija mayor del pastor Gerardo, luego de haber estado tiempo fuera del Perú, trabajando en la obra en Trinidad Beni, Bolivia. Llegando a Arequipa, continuando con el pastorado en la iglesia de Pampacañaguas y en la iglesia de Las Flores por varios años. Fruto de su matrimonio, teniendo a su pequeña hija Rafaela. Pastor Rafael, sirviendo en varios cargos como secretario, presbítero y líder de jóvenes, siempre con el deseo de ser útil en la obra del Señor Jesucristo. Un poco de su historia. Nació el 13 de marzo de 1973 en La Paz, Bolivia, convirtiéndose al Señor a los 12 años. A los 22 años sintió el llamado de Dios a predicar su palabra, realizando su formación teológica en 1995 en el Instituto de Doctrina Apostólica IDA en Cochabamba, Bolivia. Año 2010. Luego de muchos años se culmina la construcción del templo, con el levantamiento del muro, ubicado en la parte del jardín, llenando de gozo y alegría a los miembros de la iglesia. En pleno avivamiento se empezaron a realizar más cruzadas, convenciones, campañas y entre ellas un evento que dio a la iglesia reconocimiento a nivel internacional. En el 2014 se realizó el primer congreso de Restaurando Familias en el Perú, siendo Arequipa anfitrión para dicho evento. En el 2016, otro golpe vino a la iglesia, con la partida del amado pastor Martín Aymachoque, siendo recordado hoy en día como un hombre que amaba las cosas de Dios. Marzo de 2020. Se daba el inicio de la pandemia. Fue una etapa muy dura para la iglesia. Se cerraron las puertas del templo y los hermanos sin poder congregar y el pastor sin poder ver a sus ovejas. Pero Dios no dejaba de bendecir a su pueblo. Se empezaron a hacer cultos virtuales. Habían días que el pastor en desesperación salía de casa a pesar de las prohibiciones para poder llegar a la iglesia y orar, calmando así su angustia de que un día todos los hermanos puedan volver a congregar. Un golpe duro, no solo para la iglesia, sino para todo el cuerpo ministerial a nivel nacional,
El 6 de enero del 2021 parte con el Señor nuestra hermana Marlena Barrera Barrera, siendo recordada como una mujer sabia, mansa y humilde que amó al Señor con todo su corazón. En todo este proceso fue una prueba muy dura para la iglesia, para nuestro pastor Gerardo. Su compañera de vida había partido con el Señor. Siendo tanto el dolor que una semana después, el 15 de enero del 2021, Gerardo Jesús Yajo Moyo parte a la presencia del Señor, dejando un vacío profundo en la familia e iglesia, siendo recordado como un hombre que vivía por fe y tenía su mirada plena puesta en el Señor. Llegando rápidamente esa noticia en muchos lugares, esta pareja de ancianos dejaron un legado que será recordado de generación en generación. En este mismo año, el pastor Rafael Lima Machicado asume el cargo como nuevo pastor general de la Iglesia Central de Arequipa, dando a continuación a la obra en esta ciudad, y el pastor Henry Quicaño como copastor de la iglesia. 10 de marzo del 2024, a causa de su enfermedad, parte de la presencia del Señor nuestra amada hermana Rebeca Yajo, esposa de nuestro pastor Rafael, siendo recordada por su amor y compromiso al ministerio de los niños en la iglesia. Siervos de Dios que entregaron sus vidas con un propósito y hoy en día son lo que son. Pelearon la buena batalla, ganaron la corona de vida y hoy están en la presencia del Señor. Gracias a su sacrificio, hoy damos inicio a nuestros 50 años de historia, 50 años de compromiso, 50 años de fe. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aquí comienza nuestro jubileo pentecostal.